Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 16 de julio del año 2025. Bueno, señores, antes de irme a la cama ayer nos fuimos con esta gran noticia. La infame ministra de Trabajo y Seguridad Social del castrismo, Marta Elena Feito, whatever, había renunciado o la renunciaron a su cargo de ministra de Trabajo y Seguridad Social de la dictadura opresora castrista. Todo sucedió porque el lunes, durante las sesiones, ¿no?, de la Asamblea Nacional Castrista, esta infame señora, hizo declaraciones, ¿no?, hirientes sobre la sensibilidad de la mayoría de los cubanos, porque ella habló de los cubanos en situación de vulnerabilidad, de los cubanos que son mendigos, que deambulan en las calles de Cuba sobreviviendo y registrando en los tanques de basura, comiendo incluso de esa basura en lugares residenciales donde los más pudientes, estos mismos, los miembros de la Asamblea Nacional Castrista, los ministros, los generales, los gerentes de firma, los pudientes, los poderosos, los que sostienen ese aparato militar y represivo desde el año 1959, votan lo que para la mayoría de ese pueblo sería un desayuno, un almuerzo o una comida. Pues simple y llanamente este infame incluso dijo de que los que limpian los parabrisas cogen el dinero que le dan de limpiar los parabrisas de los carros en las principales arterias de Cuba y lo utilizan para beber. Y los que están limpiando parabrisas en las calles cubanas son niños. Esta señora, desconectada totalmente de la realidad de miseria, de hambre y de desgracias en la que ha sobrevivido durante estas más de 6 décadas el pueblo cubano, pues simple y llanamente no es otra cosa que el reflejo, ¿no?, de la desconexión total que tiene el régimen opresor castrista, sus principales dirigentes y funcionarios con la realidad cubana. Esta mujer, por ejemplo, tiene a su hijo viviendo en los Estados Unidos desde hace 3 años, entró con un parol humanitario, no sé quién se lo puso, posiblemente tenga más familiares y ella no va a ser afectada con su renuncia o con la renuncia forzosa, ¿no?, a su cargo de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Probablemente, si le conoce muchas cosas a los otros miembros del Buró Político, del Consejo de Estado y a los otros funcionarios del castrismo, la pongan a dirigir algún lugar turístico para que pueda seguir robando, para que pueda seguir lucrando, pueda seguir malversando y pueda seguir dándose esa vida de privilegio de la que viven, ¿no?, la mayoría de los que en el lunes pasado a sus infames declaraciones aplaudieron como focas de acuario ante su infamia, ¿no?, de decir de que no eran mendigos, que en Cuba no hay mendigos, en Cuba hay personas disfrazadas de mendigos para poder vivir sin pagar impuestos y para poder vivir a costa de los que trabajan dentro de la isla. Pero ella no es la única. Muchísimos son infames. Infame es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el títere dictatorial que no fue elegido por el pueblo cubano en el año 2018, fue implantado por Raúl Castro y la camarilla militar castrista, sentado allí en el trono dictatorial para que dé la cara, para que responda por toda la miseria, por toda la desgracia y por todos los problemas que está padeciendo el cubano. Manuel Marrero Cruz, el primer ministro, el dueño prácticamente de todo Quín, junto a su hermana Tamara Marrero, que tiene a sus sobrinas viviendo en Tampa, montando negocios aquí, lavando dinero del castrismo en territorio estadounidense. Infame es el presidente de la Asamblea Nacional Castrista, Esteban Lazo Hernández, un analfabeto que no está ahí ni por sus conocimientos, ni por sus méritos, ni por haber hecho algo en favor del pueblo cubano, sino simple y llanamente por obedecer mientras fue primer secretario del partido en La Habana, en Santiago de Cuba, en Matanza y por todas las provincias por las que ha pasado, robando, gozando de privilegios, disfrutando a costa del sudor, de la miseria y de la desgracia de la mayoría de los cubanos. Infames son todos los miembros del Consejo de Ministros, todos esos ministros barrigones que andan en sus carros de alta gama con aire acondicionado, que llegan a sus oficinas fastuosas que tienen más tamaño que cualquier apartamento en un solar de La Habana Vieja, donde viven 14 y 15 cubanos hacinados y sometidos a la miseria y condenados a que les caiga encima el techo de ese maltrecho y desvencijado apartamento en un solar habanero. Pues todos estos ministros que comen como unos reyes opíparamente, que viajan al exterior, que sus hijos viven la mayoría en el extranjero y estudian en becas pagadas por el pueblo cubano con el erario público que debiera ser destinado a mejorar las condiciones de vida, a garantizar las infraestructuras destartaladas y destruidas del país,
un país sin electricidad, un país sin carreteras, un país donde el sistema hidráulico está colapsado, un país donde el sistema de salud y los sistemas sociales no funcionan simple y llanamente porque una dictadura genocida y miserable como la dictadura castrista no puede funcionar. Los regímenes comunistas nunca han funcionado. Después de 60 años de socialismo, la Europa del Este se dio cuenta de que el socialismo y el comunismo era una utopía que había condenado a sus pueblos a guerras, a millones y millones de muertos, a hambrunas prolongadas, a una situación económica devastadora. Y al final la antigua Unión Soviética colgó los guantes del socialismo y Cuba recogió esos guantes descosidos, roídos y desbaratados después de 60 años de infamia y de mentira y los usó como ellos. Usaron las banderas del socialismo para seguir la cúpula dictatorial militar castrista establecida en el poder, violando los derechos elementales del pueblo cubano. Yo no considero que esta ministra solamente sea la que deba renunciar a seguir en un cargo tan infame como el que ella estaba ocupando. Yo pienso que deben renunciar todos los miembros de la cúpula dictatorial castrista y darle paso de una vez y por todas a una Cuba libre, a una Cuba democrática, a una Cuba participativa, a una Cuba plural, a una Cuba donde todos los cubanos, los verdaderos cubanos, esos cubanos que ella dice que están disfrazados de pobres y de mendigos, y no están disfrazados, son pobres, son mendigos, son personas que viven en las cavernas, viven sin electricidad, viven sin alimento, viven sin sus condiciones básicas garantizadas por culpa de este puñado de ladrones y de delincuentes que aplauden como focas desde el año 1976 que se crearon los órganos del poder local. Son 470 diputados, miembros todos del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas, todos dirigentes que por ejemplo representan a Bartolomé Mazó, uno que nació y se crió y ha vivido toda la vida en La Habana y no conoce lo que sucede en Bartolomé Mazó. Uno como Raúl Castro, que representa a Santiago de Cuba, cuando ha vivido casi toda su vida en La Habana, en Siboney, en el centro de la parte más lujosa de la capital cubana, desconectado totalmente con la realidad de miseria y de desgracia que viven los santiagueros. Todas esas infamias deben acabarse, pero para que se acaben todas esas infamias, debería desaparecer ya de una vez y por todas del escenario político, social y económico del pueblo cubano la dictadura opresora castrista. Todos son responsables, todos deberían renunciar. Vamos a leer comentarios. Pesca en Miami. Buenos días, bendiciones, hermanito, padre y vida. Bendiciones, Osvani, mi hermano. Gracias siempre por todo lo también que haces por alzar tu voz por la libertad de Cuba. Merlin Morejón, que renuncien todos. Focas, que le aplaudieron. Todos tienen que denunciar. Sayú, mi hermano, bendiciones, un abrazo. Ahí te dejé algo. Hace falta que lo hagas llegar, que es muy importante. Miguel Ángel Espinosa Silveira, otra descarada para meterla dentro de un tanque de basura. Así mismo es Roldán Gil López. Saludos, bendiciones para ti también, patria, vida y libertad, mi hermano. Lourdes Rodríguez, ella renuncia y todos los diputados que aplaudieron, ¿cómo quedan? Todos, Lourdes, todos deberían renunciar. Todos esos diputados son los miembros del buró político, son miembros del comité central, son generales, son altos oficiales del Ministerio del Interior, son represores, son los cómplices y máximos responsables de todo lo que ha padecido el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Por supuesto que todos deberían renunciar. Tony Cabrera tiene 2 hijos acá. Pentón leyó un comunicado de uno de ellos donde expresa el desacuerdo con la dictadura. No sé hasta dónde es su verdad. No, todos van a hacer siempre lo mismo. ¿Tú sabes qué pasa? Cada vez que nosotros denunciamos a un dirigente del régimen, a un hijo, a un familiar de estos miembros de la cúpula dictatorial, simple y llanamente la respuesta del Departamento de Estado es que son de interés de seguridad nacional porque han vertido información supuestamente que compromete a la dictadura y demás. Pero todo esto es un juego político y sucio que por 66 años ha sostenido a la dictadura castrista en el poder. Ni una sola administración estadounidense ha hecho nada, ni aún esta administración Trump, que nos prometió que a través de ellos Cuba iba a ser libre en el 2016 y nos lo volvió a reafirmar en el año 2024 en las elecciones últimas de esta nación. Nos prometieron que rápidamente iban a hacer lo que fuera posible para garantizar la libertad de Cuba y siguen los envíos a Cuba, siguen los negocios con el castrismo, siguen entrando castristas a territorio estadounidense, sigue habiendo relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sigue habiendo una embajada estadounidense en la infame Cuba sometida bajo una dictadura opresora y genocida. ¿Por qué no subsanan el error de Obama
que en el año 2014 restableció las relaciones diplomáticas con el castrismo y automáticamente retiran la embajada estadounidense de La Habana si tuvieran realmente la administración Trump intenciones de terminar de una vez y por todas con el régimen opresor castrista. Aquí hay algo más que no lo sabemos, pero un día la historia nos dará la razón y veremos que a Washington siempre, desde 1959, le convino que hubiera una dictadura en el Caribe, que la dictadura opresora castrista se mantuviera en el poder. Esa es la gran realidad. Joa Suárez, saludos. Roldán Gil López, todo lo que empieza mal termina peor. Y el comunismo empezó bastante mal. Así mismo es. El comunismo, si vamos al año 2017, a la Revolución de Octubre, Lenin comenzó destruyendo a la familia Romanov completa, que no le hizo nada. Y que sí tenía a Rusia en mejores condiciones que la que el socialismo y el comunismo del que él enarboló las banderas, ¿no? Sometió al pueblo soviético y a las repúblicas que ellos usurparon y dieron, discúlpenme si no digo bien la palabra, y eran 15 repúblicas, pero eran países independientes, con idiomas independientes, con costumbres totalmente distintas, pero con muchos recursos minerales a los que la Unión Soviética unió para poder robarles, para poderlos someter, para poder establecerle el ruso como su lengua oficial y su ideología comunista de odio, de miseria y de muerte. María Reina, buen día y bendiciones. Eduardo Hernández, así mismo, ¿hasta cuándo? Dios con esta hambre. Reinier Gutiérrez, sácame de aquí. Me gusta trabajar, tengo un niño de 5 años, no tengo para ir a alimentarlo. Reinier, no hace falta sacarte de ningún lado. ¿Sabes lo que hace falta? Que de una vez y por todas desaparezca de la vida política, social y económica del pueblo cubano la dictadura opresora castrista y que puedan los cubanos vivir en paz, vivir en libertad, vivir con democracia, vivir en un país de emprendimiento, un país donde el cubano con su sacrificio, su talento, sus habilidades pueda desarrollar una nueva nación fuera de toda la desgracia y de toda la miseria que ha vivido desde el año 1959. Esa es la realidad. Graciela Marta Fonseca Domínguez, saludos y bendiciones para ti. Onelia Bello, hermano, no han resultado nada de Cuba y no han hecho nada con los demócratas tan mal que han dejado a Estados Unidos. Así mismo es. Carmen Leonard, buenos días y bendiciones. María Costa, buenos días, bendiciones, libertad para Cuba. Damara Velázquez, en este país sobran todos esos dirigentes asesinos, por supuesto. Eduardo Hernández, patria y vida, bendiciones. Mi gente, por eso vamos a seguir desde la tijera denunciando al castrismo, vamos a seguir abriéndole los ojos al pueblo cubano y sobre todo haciendo que ese pueblo cubano entienda de una vez y por todas que en sus manos y solamente en las manos del pueblo cubano está el camino hacia la libertad. Miren cómo en menos de 24 horas la dictadura se vio forzada a hacer renunciar a esa infame ministra de Trabajo. Pero esta infame ministra de Trabajo y Seguridad Social no es la única y máxima responsable de todas las desgracias del pueblo cubano. Así como hicimos renunciar a esta ministra, el pueblo cubano tiene en sus manos la llave y la posibilidad para exigir y hacer renunciar a todos los miembros de esa infame dictadura opresora castrista, desde Díaz Canel hasta el último funcionario público en el último municipio del país, porque todos son responsables de la miseria del pueblo cubano. ¿Cuántos pueden ser? 100.000, 120.000, 120.000 personas no pueden regir el destino de millones y millones de cubanos y condenarlos a la miseria, a los apagones, a la desgracia, a la ineficiencia económica, a todas las vicisitudes y todas las miserias y todas las necesidades que está padeciendo el pueblo cubano en manos de estos incapaces, en manos de estos delincuentes, de estos ladrones que se están robando el erario público del pueblo cubano, los billones de dólares que por concepto de exportaciones, de servicios y de envíos de remesas, de recarga, de paquetería, por los viajes, por los turistas que llegan a la isla. Estamos hablando de billones y billones de dólares que están siendo mal utilizados porque están siendo utilizados simple y llanamente en garantizar el estilo de vida privilegiado de los miembros de la cúpula dictatorial, de ellos, de sus hijos y de esos 4 o 5 enchuflados que tienen alrededor de ellos, que son los que le hacen el trabajo sucio. Están utilizando esos billones de dólares para garantizar un aparato represivo que los sostiene a ellos en el poder. Y están utilizando sobre todo ese dinero para seguir exportando la ideología comunista de miseria, de desgracia, de odios y de desgracia y de todas las cosas negativas que tiene condenado al pueblo cubano a tanta miseria, a tanta desgracia y a tanta falta de poder tener garantizados sus mínimas condiciones de vida.
Tenemos que seguir empujando para que el castrismo desaparezca de una vez y por todas y pueda darle paso a una Cuba nueva, a una Cuba floreciente, a la Cuba que fue hasta el año 1959, una Cuba con prosperidad económica, una Cuba con emprendimiento, una Cuba donde todo el mundo quería ir a visitarla porque era el faro y guía del desarrollo económico del resto de los países de América Latina. Hoy una Cuba devastada, hoy una Cuba en ruina, no por culpa de un bloqueo estadounidense, sino por culpa del bloqueo castrista, del bloqueo de ese grupito de la cúpula dictatorial, que es el verdadero culpable de todas las desgracias del pueblo cubano. Eduardo Hernández, lo jodido de esto es que hay tantos cubanos fuera del país que si estuvieran la voz fuera más fuerte, pero este gobierno hizo flaquear la voz interna aquí en Cuba. Pero todavía hay cubanos valientes, hay cubanos con voz. El cubano, yo siempre lo dije en marzo del 2021, unos meses antes del estallido social del 11 de julio del 2021. El día que el cubano no tenga más nada que comerse, se va a comer el miedo y se va a comer a la dictadura. Y nada, mi gente, les deseo un lindo miércoles, muchísimas bendiciones a todos. Gracias siempre por compartir nuestras publicaciones, por seguir La Tijera, porque gracias a ustedes el mundo conoce la verdad de lo que acontece en Cuba con la veracidad y la inmediatez que hemos logrado alcanzar. Seguiremos alzando nuestra voz por los presos políticos, seguiremos alzando la voz por la libertad de Cuba, seguiremos empujando para que renuncien todos estos delincuentes infames de la cúpula dictatorial que han condenado al pueblo cubano a toda la desgracia que sabemos que está padeciendo nuestro pueblo y que no lo merece. Ni un solo cubano merece toda esta miseria, ni un solo cubano merece el dolor de haber tenido que dejar a un ser querido en el medio del estrecho de la Florida, en las selvas del Darién, en el río Bravo, tratando de alcanzar un sueño americano, cuando todos podríamos tener un gran sueño cubano de prosperidad, de libertad, como lo soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Yo les deseo un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal, que Dios me los bendiga. Bendiciones.